En este mundo, hay historias que muchos prefieren creer que son simple fantasía. Pero la realidad, a veces, es mucho más siniestra que la ficción. Los relatos que estás a punto de escuchar, pertenecen a personas que los vivieron en carne propia. Si estás solo, asegúrate de que la puerta esté bien cerrada. Y si mientras escuchas, sientes una presencia a tus espaldas, no mires atrás. Historia 1. Risas en las tinieblas tras la escuela. Mi pueblo siempre fue un lugar tan pacífico que resultaba asfixiante. Se decía que, en este rincón donde todos se conocen, lo único temible eran los fantasmas de las leyendas de los viejos. Pero me equivocaba. Los demonios no solo yacen en las tumbas, ellos conducen por las carreteras y nos dan caza con ojos de fuego. Aquel año, Alex, mi mejor amigo, y yo éramos apenas unos niños que no comprendían lo que significaba la muerte. Esa noche, la luna estaba medio oculta por nubes densas, proyectando sombras inciertas sobre el patio de la escuela primaria. Le suplicamos a John, nuestro cuidador, que nos llevara allí para jugar al escondite. Solo 15 minutos, susurró John, con una inquietud inexplicable en la voz mientras escudriñaba la oscuridad del patio. Me oculté tras un tobogán oxidado. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. De pronto, un haz de luz tenue barrió la cerca. Un coche viejo, de un gris plomizo como un tumor errante, avanzaba lentamente por el callejón junto al patio. No llevaba los faros encendidos, solo se oía el motor carraspeando, como el último aliento de un moribundo. Las ventanillas estaban subidas, completamente opacas. Contuve la respiración, sintiendo que decenas de ojos me clavaban la mirada desde el otro lado del cristal. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No era el frío del ambiente, sino el de un depredador que ha fijado a su presa. El coche pasó tan lento que creí escuchar una respiración pesada desde el interior. Vámonos. Fuera de aquí ahora mismo. John apareció de repente con el rostro desencajado, apretándome el hombro con fuerza. Caminamos por el sendero de tierra tras la escuela, donde los árboles centenarios extendían sus ramas esqueléticas hacia el cielo como si quisieran atraparnos. A nuestras espaldas, el motor volvió a rugir. Esta vez no era un avance lento. El vehículo aceleró con furia y los faros se encendieron de golpe, cegadores como los ojos de una bestia rabiosa. ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí ahora mismo! John apareció de repente con el rostro desencajado, apretándome el hombro con fuerza. Caminamos por el sendero de tierra tras la escuela, donde los árboles centenarios extendían sus ramas esqueléticas hacia el cielo como si quisieran atraparnos. A nuestras espaldas, el motor volvió a rugir. Esta vez no era un avance lento. El vehículo aceleró con furia y los faros se encendieron de golpe, cegadores como los ojos de una bestia rabiosa. Nos arrastramos por un hueco en la valla metálica. Justo detrás, el coche frenó en seco con un chirrido de neumáticos tan agudo como un grito. La puerta se abrió. Una voz ronca, de una suavidad espeluznante, dijo: «Pequeños, ¿a dónde van con tanta prisa? Vengan a jugar con su tío». Nos arrastramos por un hueco en la valla metálica. Justo detrás, el coche frenó en seco con un chirrido de neumáticos tan agudo como un grito. La puerta se abrió. Una voz ronca, de una suavidad espeluznante, dijo: «Pequeños, ¿a dónde van con tanta prisa? Vengan a jugar con su tío». Corrimos sin aliento, con las piernas pesadas por la pérdida de sangre. La luz de una casa lejana apareció como un faro de salvación. John golpeó la puerta con desesperación. «¡Auxilio! ¡Hay un asesino! ¡Ayúdennos!». La señora Emily, la dueña, nos abrió con cara de espanto. Nos metió dentro justo cuando una silueta alta asomaba en el borde del jardín. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el más dulce que jamás escuché. Esa noche, el hospital apestaba a desinfectante. Mi herida necesitó más de 10 puntos, era tan profunda que llegaba al hueso. Pero la verdadera pesadilla empezó una semana después. Mi padre estaba viendo el telediario.
En la pantalla aparecía la escena del crimen, exactamente en el patio donde jugábamos aquella noche. Sacaban una camilla cubierta por una sábana blanca que ocultaba un cuerpo pequeño. Una chica joven. La cámara enfocó un rincón donde la sangre se había secado, volviéndose negra sobre la arena. La policía dijo que fue asesinada brutalmente, con el cuerpo lleno de cortes profundos, idénticos a los que el alambre de espino dejó en mi pierna. Un sudor frío me perleó la frente. Comprendí la horrible verdad. Aquella noche, el asesino no se marchó. Se quedó allí. Esperó. Si no hubiéramos escapado, si John no se hubiera empeñado en que nos fuéramos, los que estarían bajo esas sábanas seríamos nosotros. Y lo más aterrador es este pensamiento, tal vez ahora mismo. El alma de esa chica está en algún rincón oscuro de esta habitación, observándome mientras veo la tele, y susurrándome al oído, ¿por qué esa noche no fuiste tú? Nunca regresé a ese patio. Pero cada vez que cierro los ojos, escucho el tableteo de aquel motor y esa voz ronca vuelve a mis pesadillas. Los encontraré a todos. Historia 2. El código del demonio. La ciudad de noche nunca está realmente en silencio, pero el vacío en mi apartamento. El número 404 tenía un matiz distinto, era una quietud espesa, gélida y plagada de respiraciones ajenas. Aquel año cursaba el 11º grado. Mis padres se habían mudado al campo por trabajo, dejándome solo en aquel apartamento situado al final de un pasillo interminable en un edificio antiguo. Al principio, la libertad se sentía como un estimulante, pero pronto la oscuridad comenzó a devorar mi confianza. Había algo extraño. Cada noche, exactamente a las 2 de la madrugada, como si fuera una máquina programada, mis ojos se abrían de par en par. Las 2 en punto. Las 2:10. La 1:50. Siempre en ese umbral demoníaco. Me quedaba allí tumbado, con la mirada fija en el techo, sintiendo como si miles de agujas invisibles me perforaran la piel. Y entonces, en aquella noche fatídica, justo cuando el reloj marcó las 2, escuché algo más que los latidos de mi propio corazón. Los pasos provenían del ascensor, atravesando el pasillo desierto y dirigiéndose directamente hacia mi puerta. Cada toque trituraba el último resto de mi compostura. Se detuvieron justo frente a la entrada. Un silencio mortal lo envolvió todo. Mi casa tenía una cerradura electrónica. El sonido de la tapa al subir me dejó petrificado. Bip. 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 Alguien estaba introduciendo el código. Número a número, lentamente, como si estuviera saboreando mi terror al otro lado de la madera. El sudor frío me recorría el cuello, empapando la almohada. Mi contraseña tenía 7 dígitos. Contuve el aliento, contando cada pitido inerte. Sexto número, séptimo número. Mi corazón dejó de latir. Esperé el sonido del cerrojo al abrirse. Pero no llegó. Bip. 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 El aviso de error resonó como una melodía de salvación. Sin embargo, el intruso no se rindió. Empezó a intentarlo de nuevo, esta vez más rápido, más frenético. El golpeteo de los dedos contra las teclas de plástico sonaba como uñas rascando madera. Bip, 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 bip. El sistema volvió a fallar. Entonces, emitió un gruñido gutural, un sonido que no parecía humano, ronco como el de una bestia herida. Pulsó las teclas con tal ferocidad que el sistema de seguridad se bloqueó por completo. Solté un suspiro de alivio y me levanté de la cama con sigilo para ir a la cocina por un poco de agua. Pero en cuanto mis pies tocaron el suelo frío, un pensamiento me atravesó el cerebro y me dejó helado. ¿Por qué? ¿No había escuchado los pasos alejarse? Seguí allí. Justo detrás de esa delgada capa de madera, corrí hacia la puerta y con manos temblorosas, giré el cerrojo físico y enganché la cadena de seguridad. En el instante en que la cadena encajó en su sitio, el exterior se sumió en un silencio absoluto. Sin errores, sin pitidos. Solo un silencio que erizaba la piel. ¿Se había abierto la puerta? ¿O ya estaba dentro?
Retrocedí y me ovillé en la cama, cubriéndome hasta la cabeza con la manta. Y entonces, en medio de esa penumbra, un aliento caliente con un hedor a podredumbre me rozó la oreja. Desde debajo de la cama, una voz susurrante, afilada como una navaja, sentenció: ¿Crees que estoy ahí fuera? ¿No has pensado que ya estaba aquí desde antes? ¿Verdad? 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 Sufrí una parálisis del sueño. Mi cuerpo estaba clavado al colchón. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada por la angustia. Solo podía mirar con horror cómo la oscuridad frente a mí se retorcía hasta tomar la forma de una mujer con el cabello desaliñado y lacio sobre el rostro. A la mañana siguiente, desperté en estado de shock, con el cuerpo dolorido. Lo primero que hice fue correr hacia la puerta. La cadena seguía puesta. La puerta estaba cerrada. Al asomarme al pasillo, la luz del amanecer lo iluminaba todo. Todo parecía normal hasta que bajé la vista hacia el teclado numérico. Los números de mi código ya no se veían. Estaban cubiertos de surcos profundos y desgarrados, como si alguien hubiera usado uñas de hierro para triturar el plástico en un ataque de ira absoluta. Al revisar las cámaras de seguridad con la policía, surgió una verdad aún más aterradora. Durante toda la noche, el pasillo estuvo completamente vacío. No hubo rastro de ningún extraño. Solo estaba yo, a las 2 de la madrugada saliendo de la habitación con el semblante de un sonámbulo, parado frente a mi propia puerta, y destrozando el teclado con mis propias uñas hasta sangrar. Pero lo que me hizo estremecer fue el último fotograma de la cámara. Justo cuando yo regresaba a la habitación y cerraba la puerta, una sombra negra y delgada, gateando a 4 patas desde el techo del pasillo, se coló por la rendija de la puerta un instante antes de que se cerrara por completo. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una cerradura electrónica, mi oído vuelve a escuchar aquel susurro de esa noche. ¿Crees que estoy ahí fuera? Historia 3, el Salmo de la putrefacción. No creo en demonios, pero sí creo en la podredumbre humana. Hace unos años, alquilé el apartamento de un amigo. Estaba recién remodelado, de un blanco impoluto como una hoja de papel limpia. Pero justo al otro lado de la pared de mi dormitorio, algo se estaba pudriendo día tras día. Mi vecina era una mujer de unos 40 años, pero su rostro parecía un trozo de cuero viejo y maltratado, surcado por arrugas y malicia. No dormía en toda la noche. Encendía la radio a todo volumen y sintonizaba salmos distorsionados por un altavoz defectuoso, que se mezclaban con sus gritos y discusiones frenéticas con la nada detrás de la pared. Una noche, incapaz de soportarlo más, fui a llamar a su puerta. Se abrió apenas una rendija y un hedor espeso me golpeó la cara. Era una mezcla de orina de perro, moho y el olor dulzón de la carne rancia. A través del hueco, me estremecí. Por todo el pasillo colgaban docenas de crucifijos de todos los tamaños, pintados de un rojo intenso como sangre seca. En las paredes, las frases «Dios salva» y «Ángeles» estaban garabateadas con una pintura negra que chorreaba como lágrimas siniestras. Había pintado las ventanas de negro absoluto, no entraba ni un rayo de luz. Me miró con ojos turbios, sin decir una palabra, y cerró la puerta lentamente de un portazo. A la noche siguiente, mi novia se quedó a dormir. A mitad de la noche, desperté por una sensación de frío glacial en la planta de los pies. Al principio pensé que era una parálisis del sueño, pero no. En la penumbra de la habitación, una silueta negra, alta y esquelética, estaba de pie justo al lado de la cama, inclinada, observándonos fijamente. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando tan fuerte que sentía que el pecho me iba a estallar. La sombra se movió apenas un poco. La débil luz de la luna que se filtraba por la cortina iluminó el rostro de esa mujer. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿10 minutos? ¿O desde que nos quedamos dormidos? En su mano sostenía algo metálico que brillaba con un destello frío. Se acercó a mi oído y su aliento, con un fétido olor a putrefacción, rozó mi piel. Deberías cerrar bien la puerta por la noche, si no quieres que entre a ayudarte con tus oraciones. Se dio la vuelta en silencio y se alejó sin hacer ruido,
como un auténtico espectro, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. A la mañana siguiente, escuché murmullos bajo mi ventana. Miré hacia abajo y casi vomito. Ella estaba sentada allí, acariciando con ternura una bolsa de plástico negra. De la bolsa asomaba la cabeza de un perro a medio descomponer, con gusanos retorciéndose entre las fibras de carne podrida. Reía mientras conversaba con el cadáver como si fuera un niño. Aterrorizado, subí a preguntarle al vecino del piso de arriba. Él me miró con la expresión de alguien que está a punto de perder la razón. Ten cuidado con ella. Una vez estaba viendo la televisión con mi hija, me giré y la vi escondida detrás del sofá, sosteniendo un taladro eléctrico ya enchufado. Solo se quedó ahí, sonriendo. La policía dijo que no podían hacer nada si ella no intentaba matar a alguien realmente. Tuve que esperar. 2 días después, exactamente a las 2 de la madrugada, al oír que salía arrastrando los pies para comprar cigarrillos, llamé de inmediato pidiendo refuerzos. En menos de 2 minutos, las luces azules y rojas de las patrullas iluminaron todo el barrio. La redujeron contra el suelo. No se resistió, solo se quedó mirando hacia la ventana de mi habitación, murmurando maldiciones en un lenguaje extraño antes de ser metida en la furgoneta rumbo al hospital psiquiátrico. Se ha ido. El apartamento de al lado ha sido desinfectado, pero cada noche, cuando el reloj marca las 2 de la madrugada, sigo despertando sobresaltado. En la oscuridad densa de la habitación, sigo teniendo la sensación de que ella está allí, en el rincón donde la luz no llega, sosteniendo el taladro y susurrando. ¿Crees que cerrar la puerta te hace estar a salvo? Historia 4. El guardián del sótano. La escuela en verano solía ser silenciosa, pero el aire en el edificio de aquel año exhalaba una quietud mortuoria. Yo era Danny. En ese entonces, solo era un chico de 14 años impulsivo que corría desesperadamente desde el gimnasio, buscando un grifo para calmar una sed abrasadora. Los grifos de la planta baja estaban oxidados y solo soltaban un líquido marrón rojizo que parecía sangre diluida. Mi única opción era el sótano del edificio, un lugar bloqueado y oscuro como la boca de un lobo. Bajé las escaleras a tientas, sintiendo como el frío del subsuelo me acariciaba la piel. La luz del pasillo superior no era más que un rastro tenue. Justo cuando agaché la cabeza hacia el grifo, una mano enorme y helada me apretó el hombro de repente. ¿Qué? Una voz grave resonó justo en mi nuca. Me sobresalté. Era un hombre alto, vestido con un uniforme policial impecable. Su placa plateada brillaba bajo la luz débil de una linterna. Me miró con ojos inexpresivos y dijo con severidad: tengo órdenes de sacarte de aquí de inmediato. La escuela está bajo la amenaza de un asesino. El terror creciente me hizo creerle sin dudar. Me sujetó con fuerza del codo y me arrastró hacia la puerta trasera, donde una furgoneta negra esperaba con el motor en marcha, como un ataúd móvil. El instinto de supervivencia de un niño despertó de golpe. Sentí que algo andaba mal en su aliento con olor a tabaco y en su silencio aterrador. Fingí un dolor de estómago y le supliqué ir al baño. Me miró durante largo tiempo, con una mirada afilada que parecía diseccionar mi mente, y luego asintió: date prisa. Te espero justo en la puerta. En el baño maloliente, me eché agua fría en la cara para reaccionar. Oficial, ¿qué está pasando? ¿Hay otros chicos atrapados? Pregunté gritando hacia afuera. Solo obtuve silencio por respuesta. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de las moscas sobre el inodoro. Cuando abrí la puerta temblando, el pasillo estaba vacío. El policía había desaparecido. Me dije a mí mismo que se habría ido a revisar otra zona. Pero justo cuando iba a correr escaleras arriba, la puerta metálica de atrás se cerró de golpe. ¡Bum! La luz de una linterna barrió el fondo del pasillo, iluminando la silueta del policía de antes. Pero ahora, en su mano no había una radio. Era un cuchillo de carnicero largo, cuya hoja reflejaba una luz pálida y temblaba al ritmo de sus pasos. Ya no tenía ese aire severo, en su lugar, mostraba una sonrisa retorcida con dientes amarillentos bajo la linterna. Hora de jugar, Danny.
Grité hasta que sentí que los pulmones iban a estallar y corrí hacia la inmensa oscuridad del sótano. Él se lanzó tras de mí con la velocidad de una bestia salvaje. El golpe de sus botas contra el suelo sonaba como truenos en mis oídos. De repente, un pinchazo gélido y agudo me atravesó la espalda. Sentí una descarga eléctrica recorriendo mi columna vertebral y el sabor metálico de la sangre inundó mi garganta. Una segunda puñalada en el costado me hizo desplomar. La oscuridad densa devoró mi visión. Cuando desperté, el olor a desinfectante me rodeaba. Mis padres sollozaban junto a la cama del hospital. El director estaba allí, con su rostro anciano cargado de culpa. Dijo que los altavoces anunciando al intruso sonaron durante toda la jornada. Pero como el sótano no tenía electricidad, el sistema allí abajo había estado mudo. La policía real llegó y derribó la puerta del sótano justo cuando él iba a dar el tercer golpe mortal. Pero el estruendo de la puerta oxidada alertó a ese monstruo, quien logró escapar por los conductos de ventilación. Hasta el día de hoy, cada vez que veo una furgoneta negra o a un hombre de uniforme, siento un dolor punzante en la espalda. La cicatriz nunca desaparecerá, y sé que, en algún rincón oscuro de este pueblo, él sigue afilando ese cuchillo, esperando a otro niño que busque agua en un día caluroso de verano. Historia 5, la criatura del eucalipto. Tenía 15 años. Esa edad en la que uno suele creer que la oscuridad es solo un escenario para que las historias de amor sean más románticas. Mi novio y yo estábamos sentados en un colchón de muelles en medio del jardín, mirando hacia el parque penumbroso detrás de la casa. El jardín estaba elevado 1 metro sobre el nivel del parque, lo que nos daba una vista amplia pero también nos dejaba vulnerables. Esa noche el cielo estaba despejado, pero una descarga eléctrica recorrió mi columna de repente. La sensación de ser observada, no, de ser acechada desde los arbustos negros más allá de la cerca. Mi novio, que estaba riendo, se quedó petrificado. Su rostro se volvió pálido bajo la luz amarillenta del jardín. Se levantó de un salto, con los ojos clavados en la penumbra de los viejos eucaliptos a lo lejos. «Oye, hay alguien detrás de aquel árbol. Nos está mirando», su voz temblaba violentamente. Pensé que intentaba asustarme hasta que me armé de valor, me puse en pie y miré hacia donde apuntaba. Mi corazón casi se sale del pecho. Aquella cosa no era humana. Era absurdamente alta, su cabeza negra alcanzaba la mitad del tronco de un eucalipto gigante. No era un fantasma borroso, sino una masa densa y sólida, más negra que la propia sombra de la noche. Estaba allí, con sus brazos larguísimos y esqueléticos, como pinzas que rodeaban el tronco. Y los ojos, por Dios, esos ojos no reflejaban la luz. Brillaban por sí mismos, 2 brasas de un amarillo turbio que ardían en la nada, clavándose en mi alma con un hambre primitiva. Se está moviendo», susurró mi novio con la voz rota por el pánico. Esa criatura se separó del árbol. No caminaba, se deslizaba de forma deforme. Me quedé paralizada, con los pies clavados al colchón, el cuerpo entumecido por un terror invisible que anulaba mis nervios. «¡Corre! ¡Entra en casa ya!», gritó él, tirando de mi brazo con fuerza. Giré la cabeza para mirar por última vez. Estaba a solo unos pasos de la cerca. Sus brazos desmesurados se extendieron, y sus dedos delgados tocaron el borde de la valla de hierro. El metal chirrió de forma estridente cuando empezó a trepar. Nos lanzamos dentro de la casa, con la respiración entrecortada. Cuando la pesada puerta de madera se cerró de golpe, miré por la rendija de la ventana. Bajo la luz tenue del jardín, vi claramente una figura alta y grotesca encaramada en la cerca, con la cabeza ladeada como si observara a una presa que acababa de escapar. La familia de mi novio era muy religiosa. Su padre se arrodilló en el suelo, murmurando salmos sobre demonios. Pero yo sabía que aquello no era un demonio del infierno. Era algo más antiguo, una criatura de esta tierra salvaje de Australia, algo que nunca ha figurado en ningún libro de ciencia. Un mes después, mientras hablábamos por la noche, él volvió a palidecer señalando un agujero en la pared del cobertizo.
Esas dos brasas amarillas aparecieron de nuevo, mirándome en silencio desde la oscuridad profunda. No se había marchado. Seguía allí, esperando pacientemente un descuido, una puerta sin cerrar o una noche de luna débil cuando bajáramos la guardia. Han pasado 4 años, ahora tengo 19, pero cada vez que llega la noche, sigo sintiendo que esos ojos amarillos me observan tras los eucaliptos, esperando una invitación sin nombre. Historia 6. El agujero mortal en la pared. Tenía 12 años, una edad en la que debería haber dormido plácidamente bajo la protección de mi familia. Pero tras el derrame cerebral de mi abuela, todo en casa se trastornó. Para cuidarla mejor en la planta baja, mi tío, mi hermano pequeño y yo tuvimos que mudarnos a dormir con ella. La habitación, antes acogedora, se volvió extraña y llena de rincones oscuros. En la vieja pared, donde acababan de quitar el aire acondicionado, quedó un agujero negro y vacío, como un ojo sin cuenca que nos vigilaba. Lo cubrí provisionalmente con una caja de cartón delgada para evitar que el frío de la noche se filtrara. No sabía que ese agujero estuvo a punto de convertirse en el portal directo al infierno. Eran las 3 de la mañana. La hora en que la frontera entre los vivos y lo demoníaco es más delgada. Mi tío y yo seguíamos absortos en las pantallas de nuestros teléfonos, intentando disipar el silencio aterrador. De repente, el rascado surgió desde la caja en la pared. Al principio era lento, luego cobró fuerza, como si algo al otro lado intentara arrancar el cartón con sus garras. Seguro es un gato callejero, me dije para calmarme, pero el sudor frío empezaba a brotar de mi frente. 5 minutos después, mi tío soltó el teléfono. Su rostro estaba lívido bajo la luz azul de la pantalla. Agarró una linterna y me hizo una señal de silencio. El haz de luz recorrió la ventana, pero fuera solo había un vacío absoluto. Un silencio que ponía los pelos de punta. Escucho pasos, susurró él con la respiración entrecortada. Esta vez, yo también lo escuché claramente. Alguien rodeaba la casa. Pasos pesados, calculadores. Estaba buscando una entrada. Nos quedamos mirando fijamente la caja de cartón sobre el agujero de la pared. Vibró ligeramente. Un pensamiento demente me cruzó la mente, ¿y si quitaba el cartón para ver qué demonios había afuera? Pero justo cuando la mano de mi tío iba a tocarlo, mi hermano pequeño, que dormía profundamente, soltó un grito desgarrador en medio de una pesadilla. Nos sobresaltamos y luego forzamos una sonrisa, pensando que éramos unos cobardes. Pero ese alivio se extinguió al instante. Un estruendo brutal resonó justo sobre nuestras cabezas. Ese intruso había trepado al techo. Mi corazón latía desbocado, sentía que iba a estallar. Estaba justo encima de nosotros, separado solo por una fina capa de techo. Nos pegamos a la esquina de la habitación, sin quitar la vista del agujero en la pared, empuñando cualquier cosa que sirviera de arma. Pasamos la noche en vela, escudriñando la oscuridad hasta que despuntó el alba. Días después, mi abuelo selló el agujero con cemento. Y fue entonces cuando la verdad aterradora salió a la luz. En el telediario de esa noche, apareció la imagen de la casa vecina a la nuestra. El pobre vecino había sido asesinado brutalmente esa misma noche. La policía advirtió que el asesino era un psicópata que merodeaba por la zona. Solía acechar e intentar colarse en las casas a través de las aberturas más pequeñas. Me quedé paralizado. Resultó que aquel rascado nocturno no era un gato. Eran los dedos de un asesino intentando enganchar la caja de cartón para mirar hacia adentro. Si esa noche, por un segundo de imprudencia, yo hubiera quitado la caja para mirar hacia afuera, lo que habría visto no habría sido la oscuridad, sino un par de ojos dementes mirándome fijamente desde el otro lado del agujero. Y quizás, la persona que aparecería en las noticias a la mañana siguiente, habría sido yo. Historia 7. El aparcamiento de la muerte. Era viernes por la noche. La ciudad allá afuera rebosaba de luces, pero yo elegí un rincón sombrío para rumiar mi soledad.
A las 11:30 de la noche aparqué mi coche en un estacionamiento subterráneo desierto en una calle de sentido único. El ambiente apestaba a gasolina vieja, al moho del hormigón y a un silencio que erizaba la piel. Salí del vehículo y encendí un cigarrillo. El humo blanco y tenue se disolvía en la oscuridad del estrecho pasillo peatonal que llevaba de vuelta a la salida. En cuanto apagué la última brasa, una ráfaga de aire gélido me rodeó de repente. El instinto me advirtió que algo andaba mal. Aceleré el paso, el golpe de mis zapatos contra el suelo resonaba con un eco, como si alguien caminara al mismo ritmo justo detrás de mí. Un grito de puro terror estalló justo en mi nuca. Me quedé petrificado, mi corazón pareció detenerse y se me erizó el vello del cuello. Giré la cabeza lentamente y vi una figura alta, vestida con una sudadera negra con capucha, erguida como una estatua maldita bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente. Se acercó, con una voz ronca, farfullando locuras. Habló de una fuga sangrienta de prisión, de una esposa que le había cerrado la puerta para echarlo, pero lo que más me aterró no fueron sus palabras, sino su mano derecha, siempre hundida profundamente en el bolsillo de su chaqueta. A través de la tela delgada, distinguí claramente el relieve afilado de un objeto rígido. ¿Un cuchillo? ¿O algo peor? Yo, tengo que entrar al turno de noche ahora mismo. Lo siento, señor, balbuceé, intentando mantener la compostura para encontrar una vía de escape. No. No te vas. Tienes que ayudarme. Su voz cambió bruscamente, rugiendo como una bestia salvaje. En medio del pánico, vacié mis bolsillos con manos temblorosas y le extendí mis últimos $30. Solo tengo esto, por favor, tómelo. Él miró el fajo de billetes y sus ojos, ocultos bajo la capucha, brillaron con una furia total. Me gritó a la cara, ¿me estás despreciando? ¿Solo tienes esta miseria de dinero? Dio un paso más y un aura de muerte me golpeó el rostro. Justo cuando mi vida pendía de un hilo, un ruido estruendoso resonó desde la puerta de emergencia del aparcamiento. Él se distrajo y giró la cabeza para mirar. Sin perder ni un segundo, corrí con todas mis fuerzas hacia el ascensor de seguridad. El eco de sus pesados pasos me perseguía pisándome los talones, sonando como si la muerte llamara a mi puerta. Pasé la tarjeta magnética con desesperación y las puertas se cerraron de golpe justo antes de que su mano gigantesca pudiera alcanzarme. Me dirigí hacia donde estaba mi coche, salté dentro y eché los cierres. Mientras retrocedía, vi por el espejo retrovisor que esa sombra negra seguía corriendo frenéticamente tras de mí, con los ojos dementes clavados en el cristal. Pisé el acelerador a fondo, el motor rugió y el coche salió disparado del sótano como una flecha. Fueron apenas 15 minutos. Pero fueron los 15 minutos en los que estuve más cerca de la muerte en toda mi vida. Hasta el día de hoy, cada vez que entro en un aparcamiento vacío, me pregunto, si aquel ruido no hubiera sonado esa noche, ¿qué habría sacado de su bolsillo? ¿Y tendría yo todavía la oportunidad de contar esta historia? Historia 8, la cita del asesino en red. Hola a todos, soy New. La historia que voy a contar no es una película de terror ficticia. Son fragmentos de recuerdos teñidos de miedo que quedaron registrados en los archivos policiales. Todo empezó un viernes insípido en la clase de historia. Mi mejor amigo de la infancia se acercó a mi oído y susurró, «Este sábado mis padres se van de excursión. ¿Vienes a mi casa a dormir? Podemos jugar videojuegos toda la noche». Hola a todos, soy New. La historia que voy a contar no es una película de terror ficticia. Son fragmentos de recuerdos teñidos de miedo que quedaron registrados en los archivos policiales. Todo empezó un viernes insípido en la clase de historia. Mi mejor amigo de la infancia se acercó a mi oído y susurró, «Este sábado mis padres se van de excursión. ¿Vienes a mi casa a dormir? Podemos jugar videojuegos toda la noche». Cuando llegué a la puerta de mi amigo, el ambiente se sentía extraño. Al abrirse la puerta, su rostro estaba pálido y el sudor brotaba de su frente pese al clima fresco. Me arrastró adentro y cerró el cerrojo con manos temblorosas. Durante los siguientes 30 minutos,
Nos sentamos frente al televisor, pero él parecía una estatua de cera. Sujetaba el mando con fuerza, con la mirada perdida, sin presionar un solo botón. El silencio era tan denso que podía oír el ritmo desbocado de su corazón. «Oye, ¿qué demonios está pasando?», exclamé mientras apagaba el televisor de golpe. En ese momento, mi amigo rompió a llorar. Me confesó la verdad sobre un extraño en una red social. Alguien que lo había estado acosando en la vida real desde hacía tiempo. El hombre amenazó con matar a toda su familia si decía una palabra. Y lo peor de todo, mi amigo había sido lo suficientemente ingenuo como para aceptar que el sujeto viniera a su casa hoy a las 8 de la tarde. Miré el reloj. Eran las 7:55 de la tarde. La sangre se me congeló. Solo quedaban 5 minutos. No había tiempo para enfadarse ni para recriminarle su estupidez. Saqué el spray de pimienta y me puse en guardia. A las 8 en punto. Ding-dong. El timbre sonó seco. Contuvimos el aliento, escondidos tras la nevera de la cocina, esperando que pensara que no había nadie y se marchara. Pero no, estaba forzando la puerta. El sonido de la madera astillándose fue ensordecedor. Luego, un estruendo seco, la puerta principal cedió. Las luces de la sala se encendieron de golpe. Pequeño, una voz ronca de hombre arrastró las palabras como un llamado desde el infierno. ¿Dónde te escondes? He venido para acabar contigo. Se acercó a la cocina. Pude oírlo reír entre dientes, una risa perversa de alguien que disfruta del miedo de su presa. Justo cuando su sombra alargada se proyectó en el suelo de la cocina, hice un pequeño ruido para llamar su atención. El intruso se abalanzó con un destornillador afilado en la mano, listo para apuñalar. En ese preciso instante, salí de mi escondite, le di directamente en los ojos. Rugió como una bestia herida, agitando el destornillador frenéticamente en el aire. Sin darle tiempo a reaccionar, le arrebaté el arma. Agarré una sartén de hierro pesado del estante y le asesté un golpe certero en la cabeza. ¡Pum! Cayó al suelo como un tronco. Bajo la luz de la cocina, me quedé atónito al ver que el asesino vestía un traje elegante y estaba perfectamente afeitado, como un caballero que asiste a una fiesta. Pero en su maletín, cuando llegó la policía, se quedaron lívidos al revisar el equipaje de este caballero: bisturís, anestésicos, una sierra de mano y varias bolsas de lona grandes. Era un asesino psicópata profesional buscado intensamente. No vino para hacer amigos, vino para ejecutar una sentencia. Esa noche, si no hubiera llevado el spray conmigo, o si mi amigo no hubiera confesado la verdad a tiempo, probablemente ya no estaríamos en este mundo para contarlo. Historia 9. El pervertido de al lado. Aquel verano, mi vida transcurría como un sueño de color rosa. Me tumbaba junto a la piscina, disfrutando del sol dorado para prepararme para el inicio del curso escolar. En la cocina, mi madre estaba ocupada con una pasta deliciosa, mientras que mi padre venía de camino con una película nueva. Todo era tan perfecto que resultaba artificial, hasta que apareció el nuevo vecino. Era un exoficial de policía de unos 50 años, alto, de constitución robusta y con una voz grave llena de autoridad. Al principio, todo el vecindario lo aclamaba. ¿Quién no querría vivir al lado de un representante de la justicia? Pero solo yo podía sentirlo. Había una serpiente deslizándose bajo esa fachada de hombre respetable. Empezó a vigilarme. Cada vez que salía de casa, sus ojos de halcón se clavaban en mí desde detrás de su ventana entreabierta. Intentaba sacarme conversación. Me preguntaba por mis redes sociales e incluso me tomaba fotos a escondidas antes de que pudiera protestar. En cuanto veía la sombra de mis padres, se escabullía como una rata de alcantarilla que teme a la luz. Esa noche, una mezcla de curiosidad y miedo me impulsó a apuntar mi telescopio hacia su casa. Sentí un nudo en el pecho al mirar por la lente. En la pantalla de su teléfono, deslizaba con obsesión las fotos que me había tomado a hurtadillas. Lo más aterrador era que, en la pared detrás de él, había decenas de fotos de otras chicas jóvenes,
rostros desconocidos que compartían un punto en común, una inocencia robada. La repulsión llegó a su límite la noche siguiente, cuando vi su silueta revolviendo mi bolsa de basura bajo la tenue luz de la luna. Se llevó un artículo de higiene personal que yo había desechado y se alejó a toda prisa en su coche hacia la oscuridad. Un pervertido. Un acosador. Me dije temblando, mañana mismo informaré a la policía. Tengo que salvar a mi familia. A la mañana siguiente, me despertaron sonidos caóticos en la planta baja. Bajé las escaleras corriendo, con las lágrimas desbordadas al ver a mis padres esposados, siendo escoltados hacia las patrullas. Papá. Mamá. Suéltenlos. Grité, dispuesta a lanzarme para salvarlos, cuando una mano gigantesca me sujetó con fuerza por el hombro. Era el vecino. Su rostro ya no tenía ese aspecto siniestro que yo había imaginado. En su lugar, había una seriedad desgarradora. Me miró fijamente a los ojos y su voz tembló. Siento mucho tener que decirte esto, pero ellos no son tus padres. Fuiste secuestrada nada más nacer. He estado buscándote durante 14 años. El mundo a mi alrededor se derrumbó. Resultó que aquel acoso constante era, en realidad, vigilancia protectora. El objeto que se llevó de la basura fue la muestra para la prueba de ADN. La última llave para abrir la espantosa verdad sobre mi vida. Resultó que las personas a las que llamé familia, durante tanto tiempo eran criminales que me habían robado la existencia. Y aquel vecino extraño, era el único salvador que me devolvió a la luz. Historia 10, la sonrisa en la estratosfera. Marzo de 2017. San Francisco estaba sumida en una tormenta feroz. Yo estaba sentado en la puerta de embarque internacional, con el corazón lleno de ansiedad por una entrevista de trabajo en Chicago a la mañana siguiente. A mi alrededor, los pasajeros se hundían en sus propios mundos, portátiles, teléfonos, auriculares. Un silencio artificial envolvía toda la sala de espera. Hasta que lo vi a él. Estaba sentado en la fila de asientos más lejana, completamente apartado de la multitud. No usaba teléfono ni llevaba equipaje. Lo único que tenía era una sonrisa. No era la sonrisa de un ser humano normal. Era forzada, congelada y se extendía casi hasta sus orejas, revelando unos dientes blanquecinos bajo la luz amarillenta de los neons. Me miraba fijamente, sin parpadear, como un depredador que ya ha fijado a su presa. Intenté esquivar su mirada y subí apresuradamente al avión en cuanto dieron el aviso. Al sentarme en mi asiento de clase ejecutiva, suspiré con alivio al no ver rastro de él. Seguro es solo un loco vagando por el aeropuerto, me dije a mí mismo. Pero me equivocaba. La pesadilla apenas comenzaba a 10.000 metros de altura. Una hora después del despegue, fui al baño. Justo cuando me disponía a abrir la puerta para salir, escuché un sonido. Toc. 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 ¿Hay alguien dentro? Exclamé hacia afuera. Pero los golpes no se detuvieron. Se volvieron frenéticos, más violentos, como si quien estuviera al otro lado quisiera destrozar la fina capa de metal para entrar. Irritado, abrí la puerta de golpe dispuesto a enfrentarlo. Él estaba allí, justo frente a mi cara. Llevaba el mismo traje impecable y mantenía esa misma sonrisa retorcida hasta las orejas. Sus ojos estaban desorbitados, cargados de una locura indescriptible. Aterrado, lo empujé con fuerza y corrí desesperadamente hacia mi asiento sin atreverme a mirar atrás. Durante el resto del vuelo, me quedé encogido, sintiendo ráfagas de aire gélido recorriendo mi espalda. Nada más aterrizar en Chicago, salí disparado del aeropuerto como si me persiguiera un demonio. Pero al llegar al hotel, descubrí una verdad espantosa: mi cartera había desaparecido. Pasé todo el día siguiente buscándola en vano. Me convencí de que quizás solo se me había caído. Pero la realidad era mucho más cruel. Tras 3 días de entrevistas en un estado de pánico absoluto, regresé a mi casa en San Francisco. La puerta de mi casa había sido forzada. Todo el interior estaba revuelto, destrozado.
Mis pertenencias más valiosas habían desaparecido. Pero lo que me hizo derrumbarme no fue la pérdida material. Al revisar las cámaras de seguridad, la sangre se me congeló. Bajo la luz infrarroja de la cámara, apareció el hombre del aeropuerto. Estaba en medio de mi sala de estar, sosteniendo mi cartera y mirando directamente al lente de la cámara con esa sonrisa deforme. Me había robado la cartera. Conocía mi dirección y usó la llave de repuesto que guardaba dentro para entrar mientras yo aún estaba en Chicago. La policía encontró sus huellas dactilares por todas partes, en el espejo del baño, en la cama e incluso sobre las fotos de mi familia. Pero lo más extraño, ninguna de esas huellas existía en ninguna base de datos del mundo. No tiene nombre, no tiene identidad. Es un espectro que existe en la vida real. Y lo más aterrador es que, no se lo llevó todo. De mi cartera, la única foto que faltaba era la mía. Él la tiene, y en algún lugar allá afuera, sigue sonriendo, con esa sonrisa que le llega hasta las orejas.